Primer invitado esta tarde se trata de José Nabor Cruz. Él es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y es que se acaban de dar a conocer pues cifras más recientes de lo que son los niveles de pobreza en nuestro país, un rezago, una asignatura pendiente que tiene México desde hace muchos años, el hecho de poder reducir los niveles de pobreza, sobre todo de pobreza alimentaria. Sin embargo, pues todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, sobre todo con el tema del COVID, pues tal parece está impactando en esos objetivos del gobierno federal. José Nabor, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Muchas gracias a ti por tu tiempo, José. Pues platícanos estas cifras recientes que se acaban de dar a conocer sobre el número de pobres en nuestro país, donde pues se contabilizan 3.8 millones de mexicanos que lamentablemente están en niveles de pobreza en lo que se refiere a sus ingresos. Así es, Rogelio, el día de hoy dimos a conocer por parte de Coneval las cifras de pobreza con nuestra metodología multidimensional de la pobreza para el periodo 2018-2020 a partir de la información que la semana pasada dio a conocer el INEGI con la encuesta nacional Ingreso Gasto de los Hogares que levantó entre agosto y noviembre del año pasado. Es decir, con esta encuesta tuvimos la oportunidad de conocer de manera muy puntual la afectación que ha dejado en términos generales socioeconómicos la pandemia de la COVID-19 en nuestro país. Efectivamente, en términos porcentuales, la situación de las y los mexicanos en situación de pobreza pasó de un 41,9% de la población en 2018 a un 43,9%, un incremento de 2 puntos porcentuales o, como bien lo señalabas, 3,8 millones de mexicanos. Nosotros podemos tener la capacidad de desagregar las personas por tipo de pobreza, y Sí. aquellas personas en situación de pobreza extrema tuvimos un incremento, pasamos de un 7% en 2018 a un 8,5% en 2020, es decir, un incremento de 1,5 puntos porcentuales, y también, dado que nuestra metodología es multidimensional, pues tenemos también una estimación a nivel de carencias. Sí. Tenemos 6 carencias que nosotros utilizamos para estimar los niveles de pobreza en el país. En ese sentido, tenemos 6 carencias, una de ellas que sí tiene un incremento relevante, que es la carencia por acceso a los servicios de salud. Pasamos de 16,2% de la población a un 28,2%. Reitero, la carencia con mayor incremento. En rezago educativo y la parte de carencia alimentaria tuvimos prácticamente un incremento marginal de apenas 0,3 de punto porcentual, y tenemos 3 carencias que sí presentan una reducción. En la Sí. primera de ellas, carencia por acceso a la seguridad social. Ahí hay 2 elementos que consideramos están influyendo en esta reducción. Por un lado, se incrementó el número de jubilados en el 2020, y por otro lado también se incrementó de manera importante aquellas personas de 65 años o más que tienen un apoyo económico a través del programa Adultos Mayores. Y también las otras 2 carencias que tuvieron una reducción en la carencia por calidad y espacios de la vivienda, que tiene que ver con el tipo de muros, el tipo de Piso, techo, ¿no? el tipo de piso que tienen las viviendas. Efectivamente, hay una reducción de 11% de la población con esta carencia en 2018 a un 9,3% en 2020, y finalmente la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, la que tiene que ver con drenaje, electricidad, Agua, agua ¿no? potable, pasamos de un 19,6% a un 17,9% en 2020. Estos son los promedios a nivel nacional. Claro, llama mucho la atención, José, el hecho de que, pues, de las 6 carencias que ustedes midieron, que registran de manera puntual desde hace varios años, sea el tema de la salud. Coincide, por supuesto, con los gastos que y las necesidades que ha requerido el tema de la pandemia, pero ¿cuál, desde su punto de vista, desde el Coneval, cuál sería la evaluación, el hecho de que haya tenido este brinco, pues, relevante, la carencia en el tema de salud?
Claro que sí. De hecho, a la par de estos resultados, la batería estadística, comunicado de prensa, también dimos a conocer una serie de notas técnicas por cada una de las carencias y es ahí donde podemos ahondar un poco más el Sí, análisis que estamos revisando. En ese sentido, me parece que hay al menos tres elementos importantes a destacar. El primero, que la propia encuesta nos da esta información, si hay un cambio relevante en cuanto a las personas que declararon tener una afiliación al Seguro Popular en 2018, que fue de un 42% de la población que en ese momento, 2018, reportó tener una afiliación al Seguro Popular. sí, Obviamente, 2020 fue un año de transición, cierre Seguro Popular, apertura del INSABI, y entonces, para la encuesta, la ENIC 2020, se reportó que apenas un 26.9, casi un 27% de la población declaraba tener conocimiento del derecho al INSABI, es decir, una caída de 15 puntos porcentuales, porque en contraparte todos los servicios públicos de salud mantuvieron sus mismos porcentajes entre 2018 y 2020. Entonces, esta transición claramente es una de las afectaciones y por otro lado también revisando algunos datos de la propia encuesta, es una reestructuración que tuvo el sistema de salud de nuestro país, no solamente del lado de la demanda, sino de la oferta de los servicios de salud. ¿Por qué razón? Porque aumentaron de manera relevante aquellas personas que presentaron un problema de salud y buscaron atención médica en ya sea consultorios de farmacia, pasamos de 8.5 millones a 10 millones de personas en 2020 y sí. consultorios y hospitales privados. Pasamos de 12.8 millones a 17 millones en 2020. Entonces, claramente, aunque habremos obviamente hacer un análisis a mayor profundidad, pero claramente esta reestructuración que hubo entre la oferta y demanda de servicios de salud públicos, privados en el país, pues también es parte de esta explicación de este aumento de la carencia a los servicios de salud de 2018 a 2020. Claro. José, desde que inició la administración, pues se ha direccionado buena parte del gasto público hacia los apoyos a grupos sensibles de la población. ¿En qué medida, pues, esta estrategia se pudo revelar, pudo estar presente a partir de estos nuevos datos de pobreza que acaba de medir Coneval? Claro que sí. De hecho, cuando una de las posibilidades de esta información de la ENIC es descomponer el ingreso por diferentes fuentes, una realidad y que ya de alguna manera se tenía previsto, prácticamente todas las fuentes de ingresos laborales por trabajo subordinado, por Sí, trabajo independiente, cayeron entre 2018 y 2020 y en el total de las transferencias hubo un incremento prácticamente de un 16% entre 2018 y 2020. Pero para tener una mayor claridad de cuál es, digamos, un efecto, Coneval regularmente cuando presentamos las cifras de pobreza, también lo acompañamos con un ejercicio estadístico donde retiramos de las transferencias los ingresos por programas sociales. En ese sí. sentido, también publicamos el día de hoy este ejercicio y encontramos que quitando los ingresos por programas sociales de los tres niveles de gobierno, la pobreza hubiera aumentado en términos porcentuales hasta 45.9% de la población, es decir, se hubiera incrementado hasta 58.2 millones de mexicanos. Y la pobreza extrema hubiera pasado en términos porcentuales a un 10.1% de la población, es decir, un poco más de 12.8 millones. Es decir, si bien fue un año muy complicado por la contingencia sanitaria y las afectaciones socioeconómicas, el rubro de los programas sociales de los tres niveles de gobierno ciertamente contuvo que este incremento que sí estamos reportando hubiera sido mucho mayor sin el apoyo de programas sociales. Claro, definitivamente fueron muy útiles estas transferencias, estos programas y la parte de las remesas que pues mes con mes aplaudimos, festinan desde el gobierno federal, ¿tuvo algún impacto positivo en esta medición de la pobreza? En este caso, la variable remesas, como no todos los hogares reportan recibir alguna remesa, es un poco más focalizado que el tema de programas sociales o jubilaciones. Pero también vamos a publicar un análisis en ese sentido y sí se observa, al menos en los tres primeros deciles, es decir, en los hogares de menores ingresos en el país, sí se observa que las remesas representaron entre un 10-15% del total de sus ingresos. Entonces, claramente, estas estuvieron
recibiendo los hogares de menores ingresos un peso más importante, más relevante, el papel de las remesas en 2020. Claro. Pues José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, la Coneval, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Definitivamente estos conceptos que nos expresas, que la explicación que das a esta medición de la pobreza, pues nos permite aclarar pues muchas dudas. Que tengas muy buena tarde. Te agradezco mucho la